Hola, bienvenidas a todos y todos a este tercer capítulo de Pensamiento Crítico X. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco doloroso para muchos y muchas de las bolivianas que hemos vivido de cerca y de lejos una masacre en el año 2019 en Cochabamba, otra en Sencata y un montón de represión durante el 2019 y el 2020 de lo que fue el golpe de Estado. Bien, ese 15 de noviembre, como la crueldad está ahora haciendo hoy en día, se transmitió por la televisión, por las redes sociales, una masacre. Se acercaron los policías, era un mar de policías en el puente de Guayani, en Sacaba. Del otro lado estaban cocaleras y cocaleros del trópico de Cochabamba, compañeras y compañeros, en una especie de feria de los encuentros populares que solemos tener en Bolivia, donde hay un tumulto de gente yendo y viniendo, hay comida, hay gente riendo, hablando. Nadie se imaginaba, creo, lo que iba a pasar. De repente, y esto está filmado, creo que por un periodista de Los Tiempos, uno de los militares se acerca, todos se ponen en formación, pide a los periodistas que dejen de grabar, solo los valientes y profesionales lo siguen haciendo, y cae un mar de gases, todo se nubla. De repente, entre ese humo del gas, se escucha este sonido horrible de las balas. Se ve a algunos francotiradores con uniforme militar y del otro lado caen muchos compañeros. Fueron momentos duros, complicados, donde los derechos estaban evidentemente pisoteados. La dictadora Áñez había firmado un decreto de la muerte que permitía, entre comillas, a las Fuerzas Armadas disparar. Y empezó pues una era de terror que, bueno, supuse que las y los bolivianos habíamos aprendido, o reaprendido más bien, cómo es cuando gobierna la derecha, porque el gobierno de Áñez, el régimen de Áñez, dicho sea de paso, se caracterizó por la corrupción, por la violación de los derechos humanos, por supuesto, pero sobre todo por la corrupción. Entraron a robarse hasta los ceniceros. En ese sentido, pensé que las cosas habían cambiado, pero bueno, es necesario seguir peleando por la memoria. En esos días difíciles, en esos momentos complicados, en que las autoridades de ese momento, por lo menos las llamadas por ley a resolver el conflicto, a dilucidar la defensa de los derechos humanos, desaparecieron. Excepto pocas y pocos que, entre los grandes orgullos que tengo, he logrado conocer a nuestro próximo invitado. Él es Nelson Cox Mayorga, que en ese momento fue defensor del pueblo en Cochabamba, representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, y que bueno, vamos a escuchar a continuación. Muy buenas noches, Boris. Un gusto estar dialogando, conversando y siempre presos para poder estar a la altura de lo que la población requiere en cuanto a información, en cuanto a análisis, en cuanto a enfoques de momentos coyunturales de esta política boliviana que hemos tenido y de la que también a veces no queremos recordar o que sirva recordarla para no volverlas a sufrir. Bien, Nelson, decía en la introducción que
muy pocas personas se animaron a dar la cara en este momento tan complicado. Tú eras defensor del pueblo, pero podrías haberte excusado de haber participado en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos en este momento, luego de la masacre, sobre todo. ¿Por qué no hiciste en eso? ¿Por qué fuiste? Por todo el contexto que estábamos viviendo. En octubre del 2019 empezó una arremetida de una clase política, de una clase burguesa también, en contra de quienes eran diferentes a ellas y a ellos, ¿no? Y que habían aguantado por muchos años en el marco del gobierno de Evo Morales para que esos indios se crean gente, ¿no? Entonces el reniego social era tan fuerte que realmente se sentía lo que iba a venir. Al menos yo lo sentí, lo digo modestamente, yo lo sentí desde octubre lo que estaba pasando, porque era algo muy fuerte, a tal punto que la noche en la que se genera el motín policial, me tomaron la oficina, yo ya me di cuenta del nivel de violencia que se venía, de verdad que me di cuenta, reporté a la defensora del pueblo en ese momento y le dije que estaban las cosas en un roce al tope, o sea, algo ya iba a pasar. Y esa noche casi me agreden los policías que estaban supuestamente cuidándome en la defensoría del pueblo, el 7 de noviembre, y en la noche ya me di cuenta que iba a pasar algo. Y yo le digo a la defensora, en el transcurso de la tarde, va a pasar algo, porque se están yendo los policías a la Heroínas, donde está la UTOP, y les están llamando. Ahí va a pasar algo. ¿Pero qué es? Yo le digo, no sé, va a pasar algo. Entonces, ni bien se toma la UTOP, yo averiguo y era un motín. Y yo le reporto nuevamente a la defensora, le digo, hay un motín. ¿Y qué están pidiendo? Yo le dije al final de la tarde, 6 de la tarde, van a pedir la renuncia del presidente, porque sabía que iba a pasar eso. Y tal cual pasó. Entonces, la situación de violencia que se venía era como para reclamar, levantar la voz, levantar y seguir levantando la voz por quienes no lo iban a hacer, por quienes no iban a poder efectuar, por quienes estaban impedidos, bajo la criminalización, persecución, estigmatización, señalamiento, masistas de tal, narcotraficantes, indios de tal, ¿no? O sea, esos tratos ya eran normales para la población y la sociedad que estaba en algarabía para apartar al indio del gobierno, y que en esa dinámica, como hoy día, 13 de noviembre, yo fui a dialogar con el comandante Zurita en la noche a Guayani con don Johnny, que era el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Fui a negociar para que ellos no repriman a los hermanos que estaban llegando del trópico y que iban a reunirse. Y dije, no, que no bajen, me dice, ¿no? Entonces hemos negociado que no bajen porque ya había la amenaza de que los iban a golpear por todos los días que habíamos vivido, desde octubre, noviembre. Y era evidente que había una exacerbación de violencia en las fuerzas policiales que se estaban como desamarrando. Nos hemos contenido tanto tiempo y ahora sí los vamos a reventar a estos indios de cuerno, ¿no? O sea, clarito eran los policías, era clarito el desprecio, en su mirada se les veía el desprecio. Yo sentía y les miraba y me despreciaban también, porque los defendía yo a mis hermanos indígenas, había campesinos, a quienes estaban de pollera, obviamente, ¿no ven? Entonces, cuando se negocia ese tema, se dice que no iban a bajar la marcha, nos condiciona el comandante Zurita y le amenaza a don Johnny, porque dice, ustedes se van a reunir en Sacaba. No pueden bajar a Cochabamba, no pueden bajar. No, pero no nos puedes restringir, le dice don Johnny. No, ustedes no pueden bajar. Este es otro gobierno, ¿no? Y en ese gobierno hay fuerzas policiales y militares. Cada mañana nos reunimos y acordamos todo. No nos vamos a permitir sus onceras que les han permitido con tantos años. Marchar, reclamar. Ya no está tu presidente, no está tu gobierno. Pues no van a bajar. Si ustedes bajan, los vamos a aniquilar. Los vamos a cazar. Pues son textuales. Lo habíamos grabado y se ha presentado en el examen EPU en Ginebra, ese audio textual de lo que le grabamos al comandante Zurita, amenazar de lo que han hecho, la masacre sangrienta, genocidio, porque nos dijeron, si se animan a bajar de Sacaba, los vamos a aniquilar, los vamos a cazar, ¿no? O sea, realmente yo me asusté de lo que estaba escuchando en esa mesa de diálogo, ¿no? Rogándonos para que los policías no maten.
Y por eso ya sabía lo que iba a pasar, por todo lo que habíamos vivido. Entonces, ese mismo día, cuando me entero que a las 2 de la tarde está bajando la marcha, realmente me partí. O sea, he dicho yo, no puede ser. O sea, es obvio que los van a matar, ¿no? Era obvio. Pero la gente estaba muy animada, se reunieron en la central El Morro, bajaron con los dirigentes, querían entrar a una marcha pacífica. Se dialogó para que les dejen ingresar. Y el comandante Zurita y los demás me garantizaron, está bien, los vamos a requisar. Yo he dicho, pero si ya nos requisaron el 13 de noviembre, todos los que han llegado en Trujillo están requisados. No hay armas, no hay petardos, no hay nada de riesgo. No hay nada de riesgo. Igual los vamos a requisar. Bueno, requisen, pero déjenles ingresar. Les engañaron. Zurita les dice, va a venir el defensor del pueblo y con él van a bajar a Cochabamba. Y eso era falso, porque yo simplemente estaba negociando por instrucción de la defensora del pueblo que me dijo, habla, conversar, pero no tenía yo la obligación de ir hasta allá, porque no fue esa la situación. Zurita quería que yo vaya ahí, porque él quería utilizarme como pretexto para que luego la represión sea con mi participación. Probablemente hasta quizás quería entenderme una trampa para verdaderamente cegarme la vida, presumo yo, por el nivel de amenazas que el comandante Zurita me los hizo, ¿no? Entonces, las amenazas fueron muy fuertes directamente en mi contra, pero todos los días en octubre y en noviembre también. Y ahí también, el mismo día de la masacre, ¿no? Porque el comandante me dijo, ¿no vas a venir? Ah, sí, no vas a venir, maricón de mierda, se te ha hecho tu culito así, ¿no, carajo? Pasé unas palabras, o es que las repito, pero las repito porque me martilla en la cabeza desde esa noche todo lo que me ha dicho, ¿no? Entonces, las amenazas eran directas. Por eso tuve yo una medida cautelar de la CIDH, ¿no? Porque el Estado me amenaza por defender derechos humanos y aún así yo tenía que defender los derechos humanos. Entonces, son cosas que a uno le interpelan en tu rol, al margen de ser autoridad de derechos humanos, en tu condición de defensor de derechos humanos, en tu condición de ciudadano, en tu condición de hermano, de quienes están contigo, van a estar contigo y con quienes tú vas a estar. Entonces, ha sido lapidario el dolor de todo lo que ha pasado ese día, de verdad, ¿no? Y las veces y veces que he tenido que narrar desde el 15 de noviembre del 2019 a cuánta instancia ha venido a Bolivia, ¿no? O sea, es de verdad muy duro. Ha sido para mí muy duro y sigue siendo muy duro el rememorar momentos que uno lo siente, pues. Hay muchos quienes desprecian la vida, que dicen que se han matado por disparos en sus nucas, ellos se han matado, cuando todo ha sido planificado. El informe defensorial recapitula lo que yo he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha llegado. Paulo Abrao llegó en persona, a él le he narrado todo en primera persona, todo lo que me constaba, todo lo que había visto, lo que había identificado, los elementos que me permitían a mí dar referencia de que eso fue una programación del Estado para masacrar y cómo habían programado luego generar esa teoría de que entre ellos se han matado, estaban entrando los salvajes a destruir Cochabamba, como lo habían hecho en el tema del pueblito ya días antes, entre el 6 de noviembre, 1 de noviembre. Ya había pues ese tema, que no entren los indios masistas, maleantes, a atacarnos, a robarnos, nos van a destruir los edificios, ¿no? Esas eternas confusiones que generan conflictividad, que son teorías del miedo, eran pues a través de la propia policía boliviana. Obviamente, a través de los ciberdelincuentes que ya operaban con esas corrientes de cámaras, videos cortitos preparados. La masacre fue televisada por cámaras de la policía, instaladas en puntos focales en Guayani. O sea, esos puntos fueron instalados día antes. Así fue programada la masacre, para luego echar la culpa a los masistas. Y eso lo he denunciado, eso hemos hecho en las pericias de campo, se ha logrado ver ese tema, se ha identificado de dónde eran las cámaras, todo un montaje para encubrir la masacre y para echar la culpa. Entonces, toda esa situación era evidente. Por eso es que en el momento más duro, uno se queda pues impotente. El 15 de noviembre para mí fue la mayor impotencia que he sufrido de poder tener reportes que eran cruentos y no poder desplazarte, ¿no? Porque los pititas no dejaban desplazar la vagoneta de la Defensoría del Pueblo, no podía movilizarme yo ni en moto, me habían fichado, textual, ¿no? Me habían fichado ya, ¿no? Para que no pueda movilizarme. Entonces, eran situaciones que a uno le preocupan, a uno le generan tener un nivel de intervención al margen de consultar un manualcito, que la ley, que me va a decir, no, es tu querer, tu sentir, tu propósito de vida, ¿no? Cuando algunos confiamos realmente en niveles de
energía y respeto en cuanto a humanidad, sentimos pues, ¿no? Entonces, por esas situaciones es que he participado, tuve que estar como defensor del pueblo, no es que por ser defensor he hecho eso, no, estaba como defensor del pueblo, pero era lo que mi corazón sentía, hermano. Evidentemente, Nelson, creo que las cámaras, hay cámaras, sin embargo, que captan a los militares disparando, un hecho innegable, ¿no? Y luego cuando hubo los estudios periciales acerca de las trayectorias de las balas, etcétera, ya fue innegable. Y el último argumento que por lo menos me tocó escuchar fue el uso del calibre, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas habían cambiado de un tipo de calibre a otro, y con el que fueron asesinadas las víctimas en Guayani era el calibre anterior, entonces decían que no podían haber sido las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin embargo, ha quedado el hecho marcado. Los huecos de las balas todavía siguen ahí y las heridas siguen pendientes. Entre dos de las víctimas que yo he sentido mucho, digamos, el dolor, estaba un señor Pinto que recibió una bala en la cabeza y padeció mucho el señor, ¿no? Perdió primero muchas capacidades intelectuales, digamos, era necesario que reciba mucho apoyo en salud, etcétera, y que lo recibió en la medida en que las y los compañeros lo apoyaron. Y luego el joven Omar Calle, ¿no? Que es muerto y su madre no es lastimada en el hombro, una madre que está llorando a su hijo y es maltratada por las fuerzas represivas, y todo el calvario que sufrieron un montón de víctimas tocando hospitales, médicos para ser atendidos, y un desprecio terrible a la vida, una violación también al juramento hipocrático, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de estas víctimas que te tocaron, estas historias tan duras que vivimos? Todo, ¿no? Recuerdo todo, porque estaba monitoreando en la computadora de la Defensoría por las redes sociales. Había páginas alternas de periodistas que estaban transmitiendo en vivo, y en ese monitoreo era como estar ahí, digamos, el reporte, las llamadas, el bombardeo de llamadas que tenía desde las 4 de la tarde, el bombardeo de llamadas que tenía desde las 4 de la tarde. Es impresionante. O sea, yo recuerdo, ya no, era increíble las llamadas que he recibido, ¿no? De cuántos hermanos reportándome que estaban heridos, reportándome que ya había muertos y salía, reportándome que había colapsado el Hospital México. Mandé a personal de la Defensoría inmediatamente, ¿no? A los hospitales en el vehículo de la Defensoría del Pueblo para que les deje, logren pasar y se reporte cuántos heridos estaban llegando, ¿no? Tanto al Salomón Clay como al Hospital Viedma. Son tan desgraciados los militares y policías que han operado que no permitían que bajen las ambulancias con heridos desde Sacaba para salvar las vidas. No permitían que bajen las ambulancias con heridos. Claro, eso nadie comenta ahora, ¿no? Oh, los bloqueadores que bloquean, no dejan pasar ambulancias. No, ellos habían planificado genocidio. Y obviamente que no bajen los que estaban heridos a un hospital de tercer nivel, que es el de el Viedma, que es el único, ¿no? En Cochabamba, es el único. Y no permitían. Yo tenía que hacer varias llamadas al comandante Zurita, que estaba al cargo de las fuerzas policiales y militares. No le daba la gana de responderme las llamadas, luego me respondía su edecán, y yo le reclamé, le dije, dejen pasar las ambulancias, porque me estaban reportando desde el Hospital Viedma que no bajaban las ambulancias. El personal era desgarrador
todos los que bajaban, porque obviamente llegaban, y en el estado en que llegaron han muerto pues 4 en el Vietnam, 5 en el Hospital México. En el Hospital Salomón Clay había varios heridos y han sido maltratados en los hospitales porque les han reñido a las víctimas. ¿Para qué vas a la marcha? ¿Para qué vas? De mierda, indio. ¿Para qué después estás tu presidente Evo? Por tu presidente Evo, pues ahí estás sufriendo esto. Deja de llorar. O sea, los maltratos que han sufrido muchas víctimas, 124 heridas y heridos que tenían los hospitales, es pues desgarrador. Las narraciones de desprecio. Ya hubiera querido ver, vengan con cariño, no, con desprecio. Los bultos de ensangrentados que llegaban a los hospitales han sido despreciados, ya se han despreciado sus vidas. El obstaculizar ambulancias que no bajen desde esa cava, o sea, verdaderamente ha sido cruel lo que han desarrollado. Y esto ha motivado desde luego también que las personas pues tengan una efervescencia muy fuerte, ¿no? Después del reporte que se tiene, en el que se lava las manos y el comandante Zurita dice, pueden ver las cámaras, los policías estábamos con gas. ¿Y quiénes estaban armados? Los militares. Los policías no estábamos armados, ¿no? Textual es el que señalan en muchas entrevistas y obviamente estas situaciones planificadas, la nube negra fue planificada, planificaron amedrentar a los periodistas, herir periodistas bajo un show de un policía herido, llega el policía herido, explota una granada, se asustan los periodistas, obviamente que se asustan, y ahí el comandante, mira los tiros, hace llegar una herida a una tanqueta. Todo estaba planificado para masacrar, no fue algo casual, no fue porque la marcha era violenta, marcha pacífica, ha sido cegada en sus vidas muchos hermanos en una planificación de violencia estatal. Entonces, ese día todos los reportes eran de los heridos. Hemos monitoreé, y en la noche, después de tener el reporte de cuántos habían sido heridos y fallecidos, la primera preocupación que me asiste como abogado, también penalista, en mi rol de defensor de derechos humanos, que me tocaba estar en la defensoría en muchos conflictos que he participado, siempre se tiene que ver el tema de las autopsias para garantizar el esclarecimiento en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Entonces, eso fue la primera motivación. Tuve que negociar en la FELCC, llegó el fiscal departamental, llegó el IDIF con su director nacional. Ninguno quería subir a Guayani para conversar y desplazar a las víctimas hasta el IDIF. He tenido que ir en persona en la madrugada del 16 de noviembre a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, a negociar con los familiares. Y ha sido muy tenso el lugar, ¿no? Porque días antes yo había participado para que no haya violencia con los motoqueros en un operativo de la FELCC y para que se respeten los derechos humanos, porque al contrario de todos me decían, defensor de masista, he cumplido yo defendiendo a todos. No puede haber una persona que diga, no me ha defendido mis derechos humanos. A los que eran opositores al gobierno del MAS, a los que eran apartidarios, a todos he defendido. Y también a los propios motoqueros he ido a defenderles a la Laguna Lalay para que no se violen sus derechos humanos. Por eso es que me consta cómo estaban con plata algunas personas, como el actual concejal estaba ahí con su morral aquí con su chaucha de dólares, porque él manejaba a los motoqueros. No me olvido nada de eso, ¿no? Y porque había ido a defender a los motoqueros, ya pues la gente dañina, malosa, dice, uy, el defensor del pueblo, defensor de los motoqueros. Llegué a Guayani en la madrugada y muchos me querían agredir. Ahí está pues el defensor de los motoqueros, andate de aquí. Igual, me odiaron, ¿no? Entonces, son roles que a veces uno tiene que asumir porque tienes que privilegiar, digamos, bienes que en ese momento prevalece, ¿no? O sea, lograr la repacificación que fue días posteriores con 22, 23, 24 de noviembre, porque ya fue una situación tensa, pero esa noche me tocó negociar con muchas autoridades que ninguno quiso ir, ninguno, ni fiscales, peor policías, no hay garantías, ni fiscales, ni peritos, ni médicos forenses, nadie quería ir. Yo fui a convencer para que ellos en el transcurso de la madrugada lleven al IDIF, fui en persona a hacer el acompañamiento a todos los familiares al IDIF desde primeras horas de la mañana del día 16 de noviembre para que se hagan las autopsias. He presenciado la autopsia de los 9 hermanos, claro que sí lo he hecho, he entregado a los familiares también, y no, para cualquiera, ¿no? Son momentos muy duros que nos toca vivir a los que defendemos derechos humanos. Entonces, eso es mucho más cruento, ¿no? Cuando ahorita, perdón, y se me viene a la mente, tanto pensamos en que la debida prueba, la autopsia, la acumulación probatoria, que eso nos va a permitir hacer el proceso penal. ¿Para qué? Para que lleguen estos maleantes y todo quede impune.
todo queda impune al 2025. Todo queda impune. Borrón, borrón. Todo el esfuerzo de la investigación, todo el esfuerzo de lo que ha pasado en tantos años, todas esas pericias que se ha hecho para demostrar trayectorias de bala, como muy bien referías, qué tipo de calibre era, quiénes portaron, se identificó todo eso. Habían los militares identificados en los más de 16 procesados en el caso de la masacre de Guayani, y todos están ahorita libres, gozando de libertad irrestricta. Eso es injusto, y lamentablemente uno que quería evitar esas injusticias en esos momentos del 2019, vemos que vergonzosamente el sistema judicial siempre va a privilegiar a los poderosos, siempre va a privilegiar a los que tienen llegada en cuanto hace a escenarios de protección de la impunidad, y el pueblo desfavorecido, en este caso, que ha salido a marchar, pidieron democracia, pidieron que se respete el Estado Democrático de Derecho, pidieron que se respete el voto que había puesto a la presidencia de Evo Morales, penosamente sigue siendo ahora criminalizado. Y esas situaciones me ha tocado ver en ese momento que hay una mezcla, ¿no?, entre todo, entre el sistema judicial, sistema médico, sistema social le vamos a llamar, ¿no? Cuando no hay plataformas que hablen, no hay defensores de derechos humanos que hablen, no hay nadie que hable de derechos humanos en ese momento, ¿no? O sea, es pues duro, ¿no? Duro. Por eso es que llega la CIDH, llega la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llega Human Rights. O sea, no hay una sola institución de derechos humanos en el mundo que no haya llegado a Bolivia, que no ha identificado que ha habido seria violación de derechos humanos, que ha identificado que el Estado es violador de derechos humanos, que ha identificado que hay una masacre, que ha identificado que ha habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No hay una sola institución. Puede ser del sistema de Naciones Unidas, puede ser del sistema de la OEA, puede ser del sistema también paralelo en cuanto a Human Rights, a Amnesty International. Todos han opinado que era violación de derechos humanos. O sea, no se puede liberar ahora actualmente bajo pretexto a Janine Áñez y toda su tropa de maleantes, porque dice que no había juicio de privilegios y no puede ser un juicio ordinario. Ese tipo de cosas estamos viviendo después de tantos años de travesía procesal para las familias, para los familiares, que lamentablemente después de haber sufrido el 2019, han seguido sufriendo muchos años y van a seguir sufriendo penosamente la ausencia de acceso a la justicia. ¿Cómo se organizaron los familiares y las víctimas? Porque no solamente ha habido compañeros que han muerto ese día, sino como decía hace un rato el señor Pinto, por ejemplo, tiempo después. Claro, ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo vieron? Tú has conocido al presidente de esta asociación de víctimas. Desde el primer día he tenido la relación y la sigo sosteniendo con todas las víctimas. Por eso es que me siguen siendo defensor de cocaleros, ¿no? O sea, siempre yo agradezco de eso, ¿no? Me vinculan con nuestros hermanos de base, del pueblo, de organizaciones sociales, hermanos indígenas, y lo hacen con trato peyorativo, ¿no? La población, para ningunearte, ¿no? Mírale, pues, y en algún caso, ¿no?, al alcalde de cara a cara, porque había familiares que se han movilizado a la zona sur, pues, para defender hasta arriba, hasta Sacaba, han subido. Muchos de la zona sur, dirigentes, hermanas y hermanos, han marchado desde allá, ¿no? En Sacaba se han organizado también familiares, ollas comunes. ¿Cómo han bloqueado el túnel a los familiares que han bajado de Sacaba? Les han hecho ahí un corralito, los han gasificado, los han golpeado. Los que han querido reclamar a la Laguna Lalay las han hecho arrodillar cerca de la Laguna Lalay por los totorales. O sea, han seguido violentando los derechos humanos después de la masacre, ¿no? Y esos familiares se han seguido organizando porque hay muchos que estaban internados, se les ha hecho operaciones, muchos han sufrido secuelas, que siguen sufriendo hartos, ¿no? El hermano Pinto, que ha estado varios meses en cama y lamentablemente ha tenido que fallecer, ¿no? Su hija, nos hemos visto varias veces con los familiares y dirigentes, se les ha dado asistencia humanitaria desde la Defensoría del Pueblo, con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? En un acto de desprendimiento. Desde luego que sí, a la cabeza de la Defensora del Pueblo en ese momento hemos accedido para facilitar, porque estaban desprovistos. Un gobierno de facto que tenía trato displicente y privilegiado solo para los desencatados, que se los ha embolsillado con algunos cargos, tratando de darles las compensaciones económicas, pero el desprecio más propio a todos los de Guayani. ¿Por qué? Porque eran masistas evistas, ¿no ve? O sea, porque eran vinculados al trópico de Cochabamba. Entonces, para ellos no ha habido atención debida, no ha habido, aunque hemos reclamado al Vietnam, hemos reclamado en cuanto a intervenciones, el gobierno no ha cumplido. En este momento, peor ha cumplido este maldito gobierno de Arce, que estaba de salida. Los ha engañado, no ha dado acompañamiento a la salud, no ha dado acompañamiento a tal punto que no solamente el hermano Pinto, que es el 10º fallecido, sino también
el hermano Roberto Jucumari, que era presidente de la asociación, que tenía secuelas por los golpes que había sufrido en su cabeza, ¿no? Porque les han dado con culatazos, con palo, heridas de bala, los han agarrado a patadas. Ha sido violenta la intervención. Y obviamente muchos tenían secuelas. Y esas secuelas que tenía por los golpes de la cabeza que sufrió Roberto Jucumari, ¿acaso ha tenido acompañamiento de este gobierno que se ha ido de Arce, que dice que era de izquierda? ¡Cero! Así como a Roberto Jucumari, a ninguno otro. Ni fisioterapias, que es lo más básico. Peor, pues, acompañamiento en cuanto hace a contenciones psicoemocionales para los traumas que han tenido. Peor, bueno, abastecimiento médico. Peor para las prótesis, aquellos que han quedado cojos, sus brazos dañados, sin ojos. O sea, por favor, esas no han sido cubiertos. Ni el gobierno de facto ni el gobierno de Arce los ha cubierto. Y las familias siguen organizadas, menos organizadas, porque ha habido una afectación. Esperemos que este 15 se pueda nuclear, como siempre, en la conmemoración a muchos que van a asistir a Guayani, pero el sufrimiento es constante, desde el gobierno de facto, pasando por el gobierno de Arce, peor desde el gobierno, ¿no? Que es el del desprecio, porque ha hecho un perdonazo de la impunidad contra los que han cometido masacre, contra los que han cometido, en este caso, genocidio. Entonces, esas situaciones hacen que tengan afectaciones que tienen que estar luchando. O sea, o trabajo para mantener a mi familia, o qué. Van a seguir trabajando para mantener a su familia. Y en algo están nucleados para buscar acceso a la justicia. Entonces, los familiares, hay muchos que han sufrido secuelas, muchos que siguen sufriendo dolencias que no son cubiertas por el Estado. Y obviamente esas son situaciones de continuidad en cuanto a la violación de derechos humanos. La derecha en este país es evidentemente cruel y uno de sus rasgos fundantes parece el racismo, ¿no? Sin los indios que les araban la tierra, que les producían o que sacaban el mineral, parece que no son nada, pero nunca van a llegar a ser ciudadanos para ellos, ¿no? Y uno de los temas muy duros que se vivió este 2019 y bueno, hoy también, ¿no? Es el odio contra las mujeres de Pollera, ¿no? Una señora que vendía dulces, que tenía su pollera, es agredida por un grupo de motoqueros y se visibiliza, ¿no? Ese odio al indio. Sin embargo, después de la matanza, hubo grupos, hay que reconocerlo, de pititas o ex pititas que sensibilizaron con esa situación, ¿no? Después de todo, tener la capacidad de desvalorar por completo la vida humana es solamente un rasgo de estos psicópatas, ¿no? De estos perversos del poder, que parece que hoy andan campeando. Poco nada avanzado el proceso, Nelson. Tal vez si nos puedas explicar, contar un poco cómo se ha desarrollado. Bueno, tú nos has adelantado que hemos quedado en nada, pero ¿qué avanzaron? ¿Qué se avanzó? ¿Qué hemos perdido con esta nueva afrenta a la justicia que hacen desde este mal gobierno? ¿Y qué nos queda para futuro? Se había logrado identificar quiénes eran los masacradores. Se logró establecer quiénes tenían niveles de responsabilidad en su jerarquía momentánea, porque era un gobierno de facto, para ellos constitucional, dicen, ¿no? Que la sucesión para nosotros de facto va a seguir siendo de facto. Y esa teoría de que no, por culpa de los abogados y que debían procesar por la vía no ordinaria, sino juicio de privilegios, es un blef, eso es un engaño. Así hubiese seguido el juicio de privilegios, no hubiera continuado, porque este gobierno, con 2/3, caso cerrado igual es caso cerrado, ¿no? Entonces, la jurisdicción ordinaria era porque era un gobierno de facto, no se le reconocía, ella se había autoproclamado, ella se había adueñado de la presidencia. Entonces, toda esa estructura fue develada
ministros que operaron, el de defensa, el de gobierno, comandante general de las tropas, quienes de la policía boliviana, quienes operaron, quienes ordenaron el desplazamiento de helicópteros, quienes desplazamiento de los caimanes, quienes han ordenado el desplazamiento por vía, todo estaba informado, porque eso costó desde el diciembre, enero, febrero del 2020, hubo de parte del Congreso más de 2 visitas al lugar con comisiones de la Fiscalía para hacer planimetría. O sea, se ha hecho hartas acciones investigativas durante el año 2020. No obstante que era un gobierno de facto. Con la Fiscalía, con policías, se ha hecho valoraciones, se ha hecho la acumulación de varios testimonios familiares, víctimas. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta pues, ¿no? La gente que vive alejada en otras localidades, en otras dirigencias sindicales de centrales que han venido para cumplir con ese propósito de darle elementos para que se permita el esclarecimiento. Ha habido este tipo de evaluaciones de parte de las comisiones de fiscales, luego fiscales. Por suerte, los mismos fiscales nos han acompañado en el esclarecimiento desde el año 2021. Son los mismos 2021, 22, 23, 24, hasta este año 25 que nos han acompañado hasta la última audiencia contra Yanine Áñez. Los mismos fiscales, ¿no? Y yo destaco el rol de esa comisión de fiscales que han acompañado siempre a las víctimas. Claro que sí. Yo ahí no voy a ser insensato ni tampoco voy a decir, no, han acompañado, acumulando la prueba con la fiscal superior de Sucre. Entonces, todo se había producido como corresponde. Debíamos haber entrado a juicio oral por tentativa de genocidio y genocidio, ya el año 2023 si había voluntad. Ya el 2024. No, como el gobierno había planificado la impunidad, nos han evadido, porque todo ya estaba acumulado para el 2023, para acusación e irnos a juicio. Pero como el ministro Iván Lima había charlado con Yanine Áñez, charló con los golpistas para darle largas, darle el adorno, dar sensación de acceso a la justicia, engañar a las víctimas, engañar a los familiares. Obviamente era un bluff, un show, ¿no? Entonces, todo lo que se había acumulado, teníamos acusación del Ministerio Público, nuestra acusación particular de todas las víctimas, y hemos esperado la instalación de juicio desde el año pasado, desde octubre del año pasado, agosto del año pasado la instalación, y el año pasado ya habíamos reclamado que debíamos haber instalado el juicio desde el 2023, ¿no ve? Entonces, este año nunca se instaló el juicio, ¿no? Porque le han dado largas, nos han engañado y han planificado todo. Lo que ha pasado con Yanine Áñez, muchos dicen es culpa del nuevo gobierno, que Jaime Paz, no, es parte del gobierno de Arce. Arce con con Iván Lima Magne, luego con César Siles, planificaron la impunidad para los golpistas, como una ida y venida, yo te doy, tú me das, te permito gobernabilidad, pero te doy mi perdonazo. Por eso Yanine Áñez salió un día antes que se vaya a Tilín, ¿no ven? Sale de la cárcel, compromiso de caballeros, te vamos a liberar. Como a Camacho, un show montado que era parte del golpe, pero le iban a liberar, le han demorado un poco más para su libertad, pero lo liberaron. Son pactos de la impunidad de este gobierno que ha perjudicado el acceso a la justicia. Para mí, sigue perjudicando el acceso a la justicia porque hemos perdido muchísimo. El cobarde del tribunal de Sacaba se anula foja cero desde el vicio más antiguo. ¿Cuál es el vicio más antiguo? No se sabe. No se sabe. Hasta el vicio más antiguo. Ese debate lo ha dejado, hemos apelado nosotros que no podían anular así, porque un expediente que tiene tantos cuerpos tiene fojas. O sea, fojas se llama hojas, ¿no? Así para los que no conocen del derecho. Y normalmente cuando es una nulidad, hasta fojas 1344, donde se presenta tal situación, digamos, ¿no? Así debe haber dicho el tribunal. Dice el tribunal, se anula hasta el vicio más antiguo. ¿Cuál será el vicio más antiguo, no? Pero lo han anulado todo. Yanine Áñez libre, los ministros libres, todos los excomandantes libres, y obviamente han tramitado su libertad. Los últimos 2 estaban con detención preventiva. Todos ya estaban con detención domiciliaria. Han levantado arraigos, han levantado anotaciones preventivas, han levantado las garantías reales que han brindado para no escaparse. Han levantado todas las garantías que existía para las víctimas. Tengan por seguro que esas personas que estaban siendo procesadas, hermano, te digo, se van a ir. Hay que ser muy burro para ponerse en riesgo si es que se reactiva el proceso. Si se reactiva el proceso, se van a ir de Bolivia. No hay nadie que les pueda arraigar, detener, evitar. No hay, porque ya han sido sindicados, han sido individualizados, y obviamente esas personas lo que van a hacer primero es transferir sus patrimonios, transferir sus casas, transferir sus terrenos, no tener nada a su nombre, y luego
si es que se activa el proceso, si es que se activa, porque estoy diciendo que no se va a activar, si es que se activa, se van a ir de Bolivia. O sea, así de simple. Entonces, para mí sí hay impunidad. Por eso es que se ha pronunciado ya la CIDH. Esta semana ha habido un llamado urgente al Estado, porque es impunidad. El maldito gobierno del Arce no ha dicho nada porque no se mete, porque era parte del pacto con el gobierno de facto. La actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que es artífice, comodín, paladín de la impunidad, Romer Saucedo, un pandillero del derecho, que ha instruido para que el Tribunal de Sacaba revise el caso de Janine Áñez y los demás. Él es el autor padrino del perdonazo de la impunidad. Entonces, él dice, no, se va a remitir para un juicio de privilegios. Engaño, es un engaño a la población. Ese juicio no se va a abrir, no se va a abrir. Nunca va a haber 2/3 con este Congreso que permitan la autorización para ese juicio. No se va a abrir. Entonces, habrá que esperar las recomendaciones internacionales. El GIEI, que ha recomendado que exista acceso a la justicia, vayamos a ver qué opina, ¿no? Porque es como tu supervisor. El Estado boliviano se ha hecho la burla a través del gobierno de Arce con los actuales magistrados, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ahí se va a pronunciar el escenario superior, supranacional, ¿no? Que es la CIDH, que quienes ha hecho el convenio con el Estado para supervisar que cumplan en plenitud las recomendaciones de derechos humanos, cumplan en garantía para las víctimas, cumplan en protección y cumplan en garantías de repetición. Nunca más. Lo que tiene vinculación a memoria, verdad y justicia. Nunca más. Entonces, hay una agenda pendiente. ¿Qué hará este gobierno? Habrá que ver si nos provocan o si más bien tratan de atender las necesidades que en este momento emergen de un escenario de impunidad plagado de acuerdos sucios, oscuros, entre actores políticos del gobierno de facto, que habían volteado al gobierno de Evo Morales, el gobierno que se ha ido de Arce, que es un traidor, que había planificación para voltear a Evo Morales, porque lo han garantizado. Entonces, aquí hay acuerdos de proscripción de Evo Morales que han estado por encima del manejo del Estado, por el manejo de la política pública. Y en el caso particular de las víctimas ha habido un desprecio a la vida, desprecio a la dignidad humana, desprecio discriminador en cuanto a su condición de indígena, originarios campesinos, y esos escenarios no solamente son vulneratorios, son escenarios de ausencia de intervención de Estado a personas que están y continúan sufriendo violación sistemática del Estado boliviano. Así haya cambiado de gobierno, sigue existiendo violación de derechos humanos. ¿Cuáles son los próximos pasos? Hay un escenario internacional para apelar esta liberación que ha tenido, y también la liberación de Áñez no sienta un hito, no sé, jurídico que va a afectar a todo el proceso. La liberación de Áñez es la mayor invitación a la autoproclamación, a la usurpación de funciones. Cualquier concejal va a querer voltearle a su alcalde, alcaldesa y declararse con alcalde o alcaldesa. Cualquier asambleísta departamental va a querer voltear a su gobernador, a su gobernadora, porque se va a creer y es posible la usurpación de funciones. Y en cualquier otra institución que tenga ese nivel de manejos electos para que le pueda autoproclamarse. Al mismo imbécil de Romer Saucedo, que es el pandillero del derecho, cualquiera de los otros magistrados se va a poder autoproclamar presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por su mismo razonamiento imbécil que han tenido, ¿no ven? De que su bien mayor era que no haya conflictos en Bolivia. Les ha valido la democracia, les ha valido las instituciones, les ha valido, solamente les ha interesado que Janine Áñez tenga un perdonazo, que no haya golpe para ellos, porque lo han limpiado con un sopetón, la sala plena de los magistrados. Entonces, que no se quejen cuando entre ellos, que no va a ser este año, pero seguramente al año se van a autovoltear, porque esa es la pugna de intereses, ¿no ven? Así como hay autoprorrogados en el Tribunal Constitucional que no van a decir nada, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que es el que le ha dado la venia para que, señora Áñez, venga, mi reina, va a disculpar, por favor, qué pena por el Estado, pero usted no ha hecho nada, váyase, mamita linda, con muchos aplausos, usted es una inocente. Esos indignos van a pagar las consecuencias de lo que han hecho. No ahorita. Desde luego que van a pagar, porque la justicia tiene activado, no prescribe lo que están haciendo. En el escenario internacional está latente. Estamos esperando nosotros ordenarnos para hacer los reclamos pertinentes. No ahorita, no hay emergencia, porque no nos va a vencer nada. Ya le han hecho un perdonazo. Entonces, esa situación nos permite internamente
tenemos 6 meses para poder agotar la acción de amparo, cuestionando la liberación y el perdonazo que le han hecho a Yanine Áñez y a todos los demás masacradores, ¿no? Tenemos 6 meses que vamos a analizar para poder interponer, sabiendo y viendo si este gobierno mantiene a los autoprorrogados, si este gobierno hace que se vayan y que renuncien, o si este gobierno va a coludir el manejo instalado de corrupción judicial que ha dejado el gobierno del traidor Arce para que ellos administren la nueva corrupción judicial, administren los perdonazos, administren escenarios de impunidad. Habrá que ver, en 5 días no podemos evaluar al nuevo gobierno. Sin embargo, habrá que ver cómo manejan desde escenarios estatales, cómo mantienen la independencia judicial, que me parece otro blef, porque Robert Saucedo aparece como tramitador para el ministro de Justicia, para que diga, hasta hoy día era 24 horas para ver si había antecedentes. Entonces, estos actos coludidos no nos dan garantía de transparencia, no nos dan garantía de acceso a la justicia, no nos dan garantía de protección, mucho menos de esclarecimiento. Sin embargo, el escenario internacional está habilitado para que nosotros podamos ver a través de un mecanismo idóneo, el momento que veamos pertinente, activar para que hagamos llamados urgentes al Estado boliviano a través del gobierno de paz, a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través del fiscal general, para que esta situación deje de estar en una forma de perdonazo, como le llamo yo, porque se ha vuelto a unas fojas ceros que no sabe cuál será la foja cero, y lo que es peor, ausencia del defensor del pueblo. Ayer presentó un informe ocioso y las recomendaciones del GIEI, se había acordado, ¿no? O sea, ese señor de verdad está de vacaciones, a mí me da mucha pena, ¿no? Deberían poner personas que vivan los derechos humanos, no con el eslogan, que trabajen por los derechos humanos. Si la Defensoría del Pueblo asumiría un rol protagónico, otra fuese el causa. Ojalá suma, ojalá deje de ser ahí un ganapanes ahí, sin motivo está el señor con toda su tropa de pasantes que no sé qué derechos humanos estarán defendiendo. Tal vez el derecho humano de la subsistencia y alimentación familiar de los que trabajan ahí como sirvientes del Pedro Calizaya, pero derechos humanos, en el caso de Sacaba, cero, Guayani, cero. Ni a las víctimas, ni a nada. En Sencata hay un cachito en aparecer porque está en La Paz, en San Pedro, se han contratado con el David Inca seguramente. Pero no pasa por eso, ¿no ven? O sea, la institución ha abandonado la protección de derechos humanos de estas víctimas. La Defensoría del Pueblo está cometiendo omisiones indebidas, ¿no? Y eso también les rendirá cuentas de facturas en algún momento. Entonces, el escenario de ahorita, el escenario en este momento para que exista esclarecimiento, exista movilización, exista gestión de protección de los derechos humanos, corresponde al Defensor del Pueblo. Va a ser la primera puerta que vamos a ir a patear nosotros para que empiecen a trabajar. Esos momentos oscuros también nos han dado lecciones muy importantes, hermosas, con solidaridad, con compañerismo, con valores diferentes a los que nos quieren someter, ¿no? Egoísmo, miedo, individualismo. ¿Crees que, repensando un poco lo que hemos vivido con el gobierno de Luis Arce, que hay que decirlo claramente, es el responsable de la impunidad que estamos viviendo por las masacres del 2019 y por la impunidad del gobierno golpista? Son ellos los responsables. Después de haber vivido esto, ver la podredumbre que se ha convertido el Tribunal Constitucional Plurinacional, la banda que parece ya convertirse el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Crees que hay en el futuro la posibilidad de transformar la justicia para que una mujer de pollera pueda acceder a la justicia, para que un obrero, un campesino que no tienen el dinero para contratarse grandes bufetes de abogados puedan acceder realmente a la justicia para resolver cualquier incordio? Esa es la asignatura pendiente, ¿no? Habrá que ver la política pública emergente de este gobierno que es de derecha y se va a ver pues en sus políticas que es de derecha.
y de extrema derecha en algunos casos seguramente, ¿no? Entonces, el bien mayor, en este caso es de justicia social, que tienden a la protección de aristas del sufrimiento de la población que busca acceso a la justicia, tiene que ser resuelto. Muchos años de esfuerzo del gobierno de Evo Morales no han logrado ese propósito. ¿Por qué? Porque los grupos corporativos de privilegiados, privilegiadas, que se hacen del poder, abusan del poder y luego se acomodan y reacomodan, nos demuestra que las condiciones humanas son las del descrédito y son las causantes para que pueda ser el gobierno de turno que pase. No hay la mirada en los criterios que tú lo planteas. O sea, y esa es una crítica muy sensata, ¿no? Porque se ha dado ocasiones, yo recuerdo muy bien a doña Cristina Mamani, ¿no? Una abogada, ha fallecido, creo, de Pollera, que fue del Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces, y asumen el poder, ¿no? Y abusan del poder, y se desclasan, ¿no? Entonces, el tema del desclasamiento también es una situación cierta, no en su condición de perteneciente a pueblo indígena, original campesino, garantiza que porque acceda a un cargo va a ser una autoridad plausible en cuanto a su identidad, en cuanto a su autoidentificación. No, más bien son renegados sociales, ¿no? Se desclasan. Y esos temas son muy personalísimos, ¿no? Y no es, creo yo hay una, no sé si es carencia de políticas públicas, pero ese escenario que se va desde el instituto personal, que son escenarios bien formales, porque en el derecho es bien formal. Y yo lo voy a vincular con algo, ¿no? Es como las escuelas de médicos, y, así profesionales de salud, ¿no? Hombres y mujeres que estudian medicina, que para mí son cuarteles con guardapolvo, ¿no? Estudian para diferenciarse de los demás, ¿no? Oye, soy médico, ¿no? Yo tengo 8 años de estudio, tengo especialidad, tengo subespecialidad. Va a disculpar. Y le jaripean a su interno, le jaripean a su residente. Se sacan la mugre con guardapolvo y desprecian la vida. Fríos, una frialdad. Entonces, no hay nivel de sensibilidad cuando deberían ser los más sensibles, ¿no? Los médicos. En el tema del foro de los abogados pasa lo mismo, ¿no? O sea, la formación que se tiene es casi elitista, ¿no? O sea, ser magistrado, juez, vocal, se les sube los humos y aunque tengan pertenencia de Achacachi o uno viva allá en Punata, se olvidan de su condición de clase. Entonces, está bien vinculado al tema personalísimo, ¿no? Entonces, este nuevo gobierno, con mayor profusividad, va a demostrar que se privilegia pues la condición de clase y peor si está reforzada de una alta alcurnia jurídica. Entonces, creo yo que el tema de acceso a la justicia, la condición de justicia social, la posibilidad de amplitud en el escenario del Estado plurinacional tenga buen puerto en corto plazo. Peor con este gobierno, peor, ¿no ven? Pero es una asignatura pendiente que pasa no solamente porque hagan una cumbre, 2 cumbres. Hoy día en Sucre están reuniéndose para hacer cumbre, ¿no es cierto? O sea, entre jueves y viernes, sábado, no sé cuántos días va a hacer su cumbre. Lo único que destaco, dice, los autoprorrogados no vienen. Lo único que me ha gustado, lo único, ¿no? No lo están invitando, es un buen desconocimiento, porque esos sinvergüenzas, esos delincuentes que fungen de magistrados deberían irse, ¿no? Entonces, si el mal ejemplo está en tus escenarios tan fuertes, magistrados autoprorrogados, maleantes, Tribunal Supremo de Justicia, con un pandillero del derecho que se ha hecho borrar sus antecedentes, ministro de Justicia, otro delincuente que se hace borrar sus antecedentes, y los demás vocales y jueces querían ser autoridades para sonsacar al pueblo con plata. La corrupción ha reinado con el sistema de Arce. Ha dado permiso para que policías, fiscales, jueces, vocales, magistrados vivan del sufrimiento del pueblo, cobren. ¿Qué sentencia quieres? Aquí está. ¿Vos cuál querías? Te tenés que borrar, perdón, para cancelarme el doble. Eso es la justicia. Mercantilismo más puro. Entonces, esos viejos atavismos de los problemas de la justicia se han revitalizado con el gobierno de Arce, porque se han vuelto fuertes los males, ¿no? O sea, esos engendros del sistema judicial perverso, corrupto, se han alimentado con el permiso del gobierno de Arce. Ojalá este gobierno luche contra eso. Ojalá, digo yo, en mi bien mayor, en mi forma de concebir la justicia y buscar justicia social. Si van a seguir siendo permisivos, que me parece que va a ir más por ahí, va a seguir siendo la degradación de la justicia. Entonces, va a depender mucho por eso de la oportunidad que se dé a este tipo de formas de resolver. No nos olvidemos que en el sistema judicial una gran conquista era la ley de la abogacía, que permitía que exista niveles de control tranquilos del Estado
que no te exaccionen dinero, que no te condicionen para más plata y que por lo menos exista un ejercicio profesional sin tener que pagar. Lo primero que entra este delincuente que funge como ministro, porque se ha delinquido, o sea, tiene un juicio abreviado que le han sentenciado, y dice, vamos a revisar la ley de la abogacía para que vuelva a los colegios de abogados el control. O sea, el mecanismo mercantilista de la privatización de la justicia, creo yo, que va a ser el horizonte de este gobierno. Entonces, lo que tú planteas, hermano, y te preocupa, lo veo más lejos aún, ¿no? Bueno, compartirás conmigo que mientras haya gente que busca la justicia y la igualdad social, mientras hayan defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, los cambios, las transformaciones son posibles. Sí. Y bueno, esperemos que tengamos buenos augurios a futuro, que no perdamos la memoria sobre lo que ha sucedido, que no nos dejemos deshumanizar por la crueldad de la derecha y de intereses extranjeros. Todavía hay esperanza y vida por luchar. Gracias, Nelson. Las gracias a vos, hermano querido. Una simple ampliación de lo que tú muy bien señalas, más que deshumanización de los que si no nos va a llegar la deshumanización, es que no se magnifique las vertientes de tendencias de odio, las corrientes de odio, que hoy lo veo más fuerte, ¿no? O sea, ahí no veo personas que siendo humanas ahora no van a ser muy humanas, no, más bien virulentamente las corrientes de odio están pareciendo que van a proliferar, al menos me parece, ¿no? Entonces, es importante que esas cosas nos refuercen, nos atrincheren en valores supremos del bienestar, del reconocimiento en la otredad, con respeto a hermanas y hermanos, y de seguir siendo firmemente vehementes de que los criterios de igualdad tienen que ser nuestra máxima en nuestra construcción de la sociedad, en nuestra búsqueda de igualdad de condiciones para todos en un Estado plurinacional, que por eso era plurinacional y va a seguir siendo plurinacional, y que nada nos haga perder la fe, que vamos a recomponer siempre estos ideales de la mano de gobiernos del pueblo, de gobiernos a la cabeza de personas que son del pueblo y no de burgueses que vienen a administrar el Estado para despreciar a quienes pertenecen a las condiciones humildes, a los estratos olvidados, a los estratos que nunca van a tener un espacio en una mesa de la burguesía que está gobernando. Muchas gracias, hermano Boris. Ojalá sea hasta en una próxima ocasión y muchas gracias a quienes están acompañando el programa y han podido ver nuestra conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro programa de Pensamiento Crítico X.